Hola amigos, paz y bien. Soy el padre Rubén Francisco Bellante de la Argentina. Es un gusto para mí comenzar una nueva serie aquí en los estudios de EWTN en Birmingham, Alabama, que hemos denominado Pequeños Pasos, Grandes Victorias. Pequeños pasos, grandes victorias, ¿por qué? Porque queremos compartir una especie de taller con 12 pasos, están aquí atrás mío, de reflexión pasito a pasito, con mucha confianza en la gracia de Dios, en el poder del Espíritu, con el complemento de la Biblia, del magisterio de la Iglesia, sobre todo el catecismo de la Iglesia Católica, enriqueciendo las experiencias de todos ustedes y la mía también en el tema de la pastoral de las adicciones, acompañar a los hermanos y hermanas que sufren todo tipo de adicciones. La adicción como incapacidad para ser libre, para poder elegir de verdad, para poder optar, para poder vivir dignamente como hijo de Dios, como hija de Dios. La adicción, que es un problema grave que parte de un quebranto emocional que me hace sentir frustrado, insatisfecho y por lo tanto en una constante ansiedad. Una constante ansiedad compulsiva que me lleva a no tener libertad ante mí mismo, ante las cosas y las personas. Ansiedad compulsiva que me lleva al uso de la comida, del sexo, de las sustancias químicas, para justamente salir de la frustración, salir de la insatisfacción, para poder incluso tapar mi vergüenza. Es lo que veremos pasito a pasito. 12 pasos en donde trataremos de descubrir juntos cómo el Señor nos puede liberar de un proceso difícil, quizás inconsciente, quizás tapado, oculto de lo que es la adicción. Algo que está lamentablemente afligiendo a muchas personas, a muchísimas personas, incluso creyentes, que han caído en la angustia, en la depresión, que han caído incluso hasta al borde del suicidio. ¿Por qué? Porque realmente llega un momento en que se dice, yo no puedo más, no aguanto más, no soporto más todo esto. No soporto más incluso la vergüenza de ver arruinado un proyecto de vida que el Padre Dios había querido para mí, un proyecto original, único, irrepetible, que se presentaba maravilloso, tan maravilloso como este paisaje que nos muestra la luz de un amanecer de esperanza, la luz de un amanecer de esperanza también para ti, que estás pasando por una adicción que tiene que ver quizás con el alcohol, quizás con la comida, con la compra compulsiva, con el uso compulsivo del sexo, quizás con la pornografía por internet, quizás con todo tipo de drogas, adicción a la televisión, a la computadora, en fin, las adicciones que hacen que yo no sea libre para reconocerme persona, libre para reconocerme, reitero, como hijo de Dios y también para tratar a los demás como personas. Entonces, esta es la propuesta de estos 12 pasos, en estos 13 programas, donde vamos a ir desarrollando hoy la introducción, pero después a partir del próximo programa, el primer paso y el segundo paso. Por supuesto que invitamos a todos, no solamente a los que están sufriendo adicciones, sino también a aquellos que por alguna razón están acompañando a personas adictas o viven con familiares, con amigos que tienen adicciones o quieren enfocar el tema de la adicción en sus comunidades parroquiales, en sus colegios, etc. Yo creo que siguiendo la invitación del Papa Francisco, que nos invita justamente a la vía de la misericordia, a tener una misericordia especial con ese descarte de humanidad, con esa humanidad que el mundo con minúscula, deja de lado, llegar a la periferia del corazón humano y de las miserias humanas, allí donde solamente hay oscuridad, tristeza, angustia, profunda solitariedad, y poder acompañar con mucha paciencia, con mucha constancia, con mucha perseverancia a los hermanos que están pasando por situaciones terribles de denigración a través de la adicción o de las adicciones. Acompañar en este proceso de la vía de la misericordia. Me gustaría compartir con ustedes un lindo texto del querido Papa San Juan Pablo II, que intervino en el tema de las adicciones en 360 ocasiones a lo largo de su larguísimo, pontificado, ya lo conocemos, y
Este texto sobre todo quería compartir con ustedes. Dice, en la raíz del abuso del alcohol y de estupefacientes, no obstante la dolorosa complejidad de las causas y de las situaciones, existe comúnmente, dice el Papa Juan Pablo II, un vacío existencial, debido a la ausencia de valores y a una falta de confianza en sí mismo, en los otros y en la vida en general. Esto fue dicho en 1991 a los participantes de la Conferencia Internacional sobre Droga y Adicción. Entonces el Papa Juan Pablo II habla de una crisis existencial, en donde la pregunta fundamental es ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Para qué vivo? ¿Y para quién vivo? Y en ese sentido recordamos también la experiencia de el famoso médico, psiquiatra vienés, austríaco, Viktor Frankl, de origen judío, que vivió en el campo de concentración de Auschwitz en la Segunda Guerra Mundial y que funda la llamada Tercera Escuela de Psicología Vienesa, que se conoce como logoterapia, ¿no? De logo, estudio, terapia, o sea, el sentido de la vida, ¿no? Que él expresa muy bien en aquel libro autobiográfico que se llama El hombre en busca de sentido. Bien, en esta logoterapia justamente se trata de responder a esa gran pregunta, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué sentido tiene mi vida? Y también, ¿por qué tengo que estar pasando por esta humillación, por esta vergüenza, por este dolor? A través del sentido a cada día, sentido a lo que estoy viviendo cada día, sentido a lo que me está pasando a nivel existencial, ¿no? Por eso digo, la logoterapia fundada por Viktor Frankl trata de responder a ese vacío existencial que también parece ser algo muy típico de nuestro tiempo posmoderno, ¿no? Este tiempo posmoderno que es una especie de transición entre la modernidad, que ya no es, y el nuevo tiempo que aún está en gestión, ¿no? Que está por nacer. Bueno, justamente la logoterapia intenta responder a esto a través de la búsqueda de un sentido, pero atención, trascendente a lo que me pasa. Lo podríamos definir en dos palabritas: hominización, o sea, que el ser humano, varón, mujer, sea más hombre, más plenamente humano, pero también cristificación, es decir, que alcance la dimensión de Cristo Jesús, el Dios hecho hombre. ¿Y por qué decimos esto? Porque miren, no alcanza solo con la terapia psicológica o psiquiátrica para poder salir de una situación de adicción. No alcanza ni siquiera con la buena voluntad de querer salir, de desear salir. La experiencia nos dice que no, que sin el encuentro fuerte con la gracia, que viene a romper toda ligazón, toda cadena, es muy difícil poder perseverar con constancia en la salida de una adicción cualquiera sea. La experiencia que tenemos es que, sobre todo hablando de adicciones de tipo químicas, como las drogas, etcétera, hablamos de 5 o 6 años, incluso de vivir en comunidades de terapia, de recuperación, en donde fundamentalmente, como pasa con la comunidad Cenáculo, fundada por Sor Elvira en Italia y que está ya en más de 22 países del mundo, fundamentalmente está basado en una fuerte experiencia de oración ante Cristo Eucaristía, una fuerte experiencia de fraternidad, de amistad sincera, honesta, íntegra, mucho trabajo manual, pero sobre todo mucha sinceridad, mucha transparencia, no permitir que un rasgo de sombra entre a nuestra vida. Esto es fundamental, por eso no basta ni siquiera con las famosas clínicas tipo VIP 5 estrellas que hoy abundan en un montón de ciudades y que cobran muchísimo a las personas que se internan por 2 semanas o un mes y aparentemente salen sanados, pero a los pocos meses vuelven de nuevo a caer y a veces más profundamente. ¿Por qué? Porque para salir de la adicción tiene que haber un encuentro con alguien con mayúscula y subrayado que le dé sentido a mi querer salir, que provoque el deseo, las ganas de querer salir y desear salir. Bien, entonces por eso mismo intentamos en este camino, ¿no? Intentamos descubrir
como nos dice muy bien el padre Aldunate, el famoso padre Aldunate, Carlos Aldunate, el padre jesuita chileno, que con más de 90 años nos sigue ayudando, ¿no? Nos sigue ayudando en este camino de la transformación espiritual y psicológica, alguien a quien he conocido mucho ahí en Santiago de Chile y a quien aprovecho para mandar un cordial saludo, el padre jesuita Carlos Aldunate, nos habla de los niveles de la persona, del ser humano, como San Pablo también lo afirma, que tenemos cuerpo, que tenemos alma, que tenemos espíritu. Y qué importante que es esto. El padre Aldunate nos va a decir que de acuerdo a cómo se identifique nuestro yo, o sea, nuestro ego, si se identifica con la parte infrarracional, con la parte racional o con la parte espiritual, será un poco las respuestas que tendremos a nuestras dificultades con las adicciones. Me voy a explicar mejor. Si, por ejemplo, mi yo, o sea, lo más íntimo de mí, se identifica con mi parte infrarracional, o sea, la parte de los sentidos, la parte que diría San Pablo sárquica, la parte que tiene que ver con mi físico, mi afectividad, por ejemplo, mi sensibilidad, entonces ciertamente voy a reaccionar de acuerdo a mis instintos, ¿no? De acuerdo a mis instintos. Y eso no va a favorecer que yo salga de las adicciones. Todo lo contrario, va a favorecer que esté todavía mucho más cerca de ellas o como quien dice, dejándome llevar por el viento como hacen las veletas que están arriba de los techos. Si me identificara con mi yo más íntimo, se identificara con mi parte racional, bueno, en ese sentido podría tener una calidad de vida como ser humano mayor, pero se corre el riesgo de racionalizar los afectos, los sentimientos, las emociones, y entonces no permitir que ellas salgan a flote y digan, entre comillas, lo que tienen que decir, y por lo tanto esa racionalización de todo lo que son mis emociones, afectos, sensibilidades, va a provocar quizás una adicción muy fuerte. ¿Por qué? Porque aunque quiero salir, aunque deseo salir, o lo estoy negando o no puedo hacerlo. Y en cambio, si identifico mi yo, es decir, mi esencia más profunda, mi intimidad más profunda, lo voy identificando con mi parte suprarracional, es decir, esa capacidad que como persona tengo para abrirme a la acción del Espíritu Santo, que es la capacidad en el ser humano de trascenderse, de ir más allá de su limitación, entonces allí ya ese yo va a tener nada más y nada menos que la influencia poderosa de la gracia del Espíritu Santo que lo va a sacar de su encierro. Y entonces allí sí podré salir del terrible laberinto oscuro de la adicción. Esto me parece importante remarcarlo, y aunque lo dije un poco rápido, meditarlo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros en el medio ambiente, aunque somos gente católicos, sinceros e incluso hasta de misa dominical, por ejemplo, no tenemos oración, solamente rezamos, pero no oramos. Y para realmente salir de una etapa de adicciones es muy importante pasar de una oración vocal, formal, digamos, a una oración contemplativa. Eso lo iremos viendo de a poquito, pero es importante que se abra esta dimensión del yo verdaderamente a lo trascendente, a una irrupción profunda de la presencia del Espíritu, ¿no? Entonces, bueno, ese yo que se abre a lo trascendente. Y ese yo que se abre a lo trascendente es posible cuando existe un deseo de conversión constante, un deseo de oración contemplativa, pero también, atención a esto, una dimensión en donde el yo humano se une al yo de Dios. Bien, no basta entonces con la buena voluntad, no basta con devociones, no basta con ritos, no basta con sacramentales, basta sí con sacramentos bien vividos, sobre todo el sacramento de la reconciliación y el sacramento de la confesión sacramental.
Esto lo digo así porque a veces hay gente que dice, yo fui a retiros, fui a encuentros, pero dice, no salí de mi adicción. Es que no basta solamente un retiro o un encuentro si después no hay una perseverancia y una constancia en la oración diaria, en el contacto diario con la palabra de Dios, en el contacto vital con la comunidad, etc. Eso lo iremos viendo de a poquito, pero a veces nuestra vida se desarrolla únicamente en la etapa emocional. Nos relacionamos con los demás únicamente en la etapa emocional, en la parte sensitiva. Parece que nos movemos en que lo que yo siento, cómo lo vivo, y me gusta, no me gusta, lo siento, no lo siento. Y esto no ayuda a salir de esto, ¿no? De lo que es la etapa del ego, del yo, que lo podemos explicar también de otra manera como lo hacían a veces los antiguos. ¿Qué es el ego? ¿Qué es el ego? Es el yo. Y cuando uno está muy pendiente del yo, se repliega sobre sí mismo. Cuando uno se repliega sobre sí mismo, se encierra de tal manera que no permite que nadie le pueda ayudar de verdad. Y en esos vericuetos del yo caemos en cosas terribles, espantosas, ¿no? Y quizás por la reacción que provoca el tomar conciencia de esto, que es la vergüenza, ¿no? Entonces la vergüenza sigue agitando cada vez más la ansiedad. Y la ansiedad lleva a reacciones compulsivas. Decía que lo podía explicar con una imagen que tienen los antiguos, que es muy interesante, la imagen de que a veces cuando el yo está identificado únicamente con la parte ya sea infrarracional o incluso racional, se parece a un jefe, ¿no? Un señor, diríamos, que iba en su carruaje tirado por caballos y que, por supuesto, manejaba un cochero. Entonces, los caballos representan las pasiones desordenadas que me llevan a cualquier lado, ¿no es cierto? Las riendas que lleva el cochero pueden ser también las emociones, las sensibilidades, ¿verdad? Los caballos, como digo, los instintos, pero finalmente el que decide a dónde ir es el jefe. El jefe que está dentro del carruaje y que le dice al cochero dónde ir. ¿Y el jefe quién es? Es la parte que se abre a la acción del espíritu. Porque incluso el cochero puede ser la parte racional que termina a veces terriblemente atrapada por los sentidos o por las pasiones, termina cegada. ¿Cuántas veces hemos dicho, cómo es posible que fulano de tal, tan inteligente, tan racional, que ha pasado por la universidad, que tiene títulos y postítulos, cómo es posible que ha terminado atrapado en adicciones de todo tipo, en esa conducta así, infrarracional? Porque la razón termina cegada, termina enceguecida por las pasiones desordenadas, por los bloqueos afectivos, por los bloqueos de la sensibilidad. Y como dice un viejo refrán, si no pienso como vivo, si no pienso como vivo, termino viviendo como pienso. O sea que, dando la vuelta, diríamos, tenemos que vivir de acuerdo a lo que pensamos. Si no, terminamos pensando cómo vivimos. Entonces, a ver, qué importante es esta experiencia que nos habla de que el que va dentro del coche es el que decide dónde quiero ir. Pero para hacerlo tiene que tener una autonomía que le dé la capacidad, la fuerza y el poder para controlar la razón y también controlar los instintos y también saber encauzar la afectividad y la emotividad. No estamos hablando ni de represión ni de nada, simplemente estamos hablando de lo que dije antes, humanizar. El ego es la tendencia del ser humano a considerarse el centro del universo, es el culto a sí mismo. El ego, entonces, solo con el amor de Dios es posible vencer esta tensión vital, dice el Papa también, Juan Pablo II, entre compulsiones y valores, entre el deber ser y el ser. Solo Dios puede ayudar al crecimiento de este límite interior. Por eso es importante que haya un equilibrio, ¿no? Y las personas con comportamientos compulsivos a veces se sienten desconectadas. Sienten como que hay una desconexión entre su cuerpo, su mente, su afectividad, su emotividad, su sensibilidad, su emotividad.
sus instintos, termina como desconectada porque, y bueno, porque a veces ese repliegue sobre sí mismo que provoca el ego lo lleva a perder una relación vital con familia, amigos. Sí, viven, hasta son simpáticos a veces, están, como dice, socializando incluso, pero les falta una conexión desde lo que ellos son en profundidad con los demás, familia, amigos, compañeros de trabajo, comunidad. La misma adicción los lleva a vivir dispersos, a vivir desconectados. Las conductas adictivas suelen tener un trasfondo depresivo. Por eso es bueno tratar de tomar conciencia de las carencias emocionales y revisarlas. Porque la depresión, justamente, la depresión es un repliegue enorme sobre sí mismo y sobre todo gira en torno al tema de la culpa. Por ejemplo, cuando persigo con lujuria y deseo ser perseguido con lujuria, también soy un adicto sexual. Lo podemos ir definiendo así para ir cerrando esta introducción. Cuando persigo la gula, soy adicto a la comida. Cuando persigo los juegos de azar, soy un verdadero ludópata. Cuando persigo el alcohol, soy un alcohólico. Cuando persigo las compras, soy un comprador compulsivo. Cuando persigo los encuentros religiosos, grupos, retiros, pero sin cambio de vida verdadero, sin conversión, puedo también ser un adicto, entre comillas, religioso o pseudo religioso. Cuando persigo las sustancias químicas, entonces soy un adicto a las drogas. Y así que alcohol, drogas, etcétera, son formas de adicciones. Ustedes me dirán, bueno, pero yo necesito comer, necesito también relacionarme, por ejemplo, en el matrimonio, con relaciones íntimas. Claro que sí, pero ¿qué es la diferencia entre una adicción y el hecho de usar de la comida, la ropa, hasta una copa de alcohol o de las relaciones íntimas, amorosas en el matrimonio? ¿Cuál es? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es notable. Porque en la adicción no soy yo, ni tampoco es el otro, sino simplemente es una búsqueda compulsiva de realizar algo desaforadamente y sin control y sin libertad. Mientras que en el segundo caso, como ya expliqué, yo soy el Señor, yo soy el amo, yo decido en todo caso qué comprar, qué consumir. Puedo privarme de esto y de aquello sin perder el equilibrio, sin perder incluso la alegría interior. Y en la relación íntima, amorosa, no solamente es lo genital lo que funciona, es toda la persona, porque toda la persona está sexualizada. Y la genitalidad es solo una parte de la sexualidad. Qué importante que es esto en una sociedad en donde, debido a los desbordes de todo tipo, la hipergenitalización, la publicidad que lleva al consumismo desaforado, los elementos que presentan muchísimas novelas y programas de televisión en donde el ser humano es reducido a objeto, a cosa, hay una gran frustración y una gran insatisfacción, sobre todo en el tema de poder relacionarme interpersonalmente bien con los demás. Es decir, de un yo profundo a un tú profundo para formar un nosotros. ¿Cómo me gustaría seguir hablando de esto y de las bases espirituales de las adicciones, ¿no? Que están basadas sobre todo en un concepto falso de lo que es el auténtico placer y que la psicología moderna presenta a veces como, bueno, el objetivo y el alcance de un deseo. Tengo un deseo, entonces debo consumir algo para que ese deseo se aplique. Desde la postura bíblica decimos que en realidad ese deseo es provocado por un desequilibrio profundo que hay en nuestro interior. Y llegar a consumir algo no termina con el deseo porque en lo que provoca el deseo está en lo más profundo de nuestro ser y es una herida que tiene que ser sanada, una herida que tiene que ser llenada del amor incondicional de Dios. Por eso quiero cerrar esta introducción con una oración. Padre Dios, Padre de bondad, Padre de misericordia, te pedimos a través de Jesús la presencia del Espíritu Santo que venga sobre nosotros para que nos haga conocer realmente cuál es tu proyecto original, único y irrepetible sobre nuestras vidas, ya que somos hijos e hijas amados por ti. Y por eso queremos pedirte, por la pasión, muerte y resurrección de Jesús y por su sangre derramada en la cruz, que nos des la gracia de reconocer en dónde estamos siendo débiles,
en dónde estamos siendo vulnerables, en dónde estamos siendo frágiles, para que a través de esta toma de conciencia podamos caminar pasito a pasito, pero con perseverancia, con confianza, hacia caminos de mayor libertad y de mayor plenitud. Ven, Espíritu Santo, a través del corazón inmaculado de María, hacernos descubrir y hacernos conocer no solamente nuestras propias falencias, nuestras propias adicciones, sino también cómo podemos ayudar, empezando por escuchar con el corazón a aquellos que tenemos cerca y que tal vez aún sin decirlo sufren este flagelo tan moderno, tan actual, que es el flagelo de las adicciones. Que realmente estos 12 pasos sean para nosotros un taller para aprender con el complemento de la palabra de Dios, del magisterio de la Iglesia, un complemento, un taller para descubrir y profundizar en este aspecto de las adicciones y poder ayudar a otros y caminar todos juntos, como lo quiere el Padre Dios, hacia caminos de plenitud, hacia caminos de luz, para poder dejar atrás la oscuridad, la tiniebla, la mentira y vivir en la verdad. Que el Señor nos dé la gracia de vivir estos caminos paso a paso, pequeños pasos para grandes victorias. Pequeños pasos para grandes victorias. Que el Señor los bendiga, paz y bien para todos.